a meditar en un tema: confiados en la comunión. Confiados en la comunión. Hace unos años, hace muchos años ya, visitaba a un caballero y me contaba algunas situaciones por las que estaba pasando. Él estaba asistiendo a la iglesia y todos teníamos el gran deseo, la esperanza de que sería un miembro de la iglesia. Él me dijo todo lo que estaba pasando, pero me dijo: pastor, no les cuente a los hermanos, que eso a lo mejor ellos se alegran. La percepción que se tiene siempre en algunas regiones del país. Nuestro país tiene una variedad de regiones y en cada una de ellas esa comunicación entre las personas se entabla en forma diferente. Si vamos a Quibdó, cuando yo pasé por ahí, que fui a Quibdó, me encontré con que iba con una señora en cuya casa iba a estar y casi que todo el mundo la conocía. Y todo el mundo se conoce allá, se pregunta por todos, todo el mundo se conoce. Y así en otras tierras también todo el mundo se conoce. Sé que en Ibagué las hermanas se reúnen y hacen tortas y se hacen peinados, en fin. En otras partes del país es diferente. Y en otras partes del país es más difícil esta parte de la comunión. Que es más, bueno, cuando cantamos, por ejemplo, Dulce Comunión, la que gozo ya. Pero esa dulce comunión es con el Señor. Ahora falta esa dulce comunión que tenemos que ir incrementando entre los hermanos. Y por supuesto la palabra va a todas partes, va a la región donde es más fácil la comunicación y va a la región donde no es tan fácil la comunicación. Entonces es interesante que la palabra siempre va a modificar nuestros comportamientos. Matthew Henry, uno de los comentaristas de hace ya 300 años, dice esto. Vamos a ver. Dice: los seguidores de Cristo andan en mejor compañía cuando van en la compañía. Los seguidores de Cristo andan en mejor forma cuando van en compañía, siempre y cuando la compañía sea la de otro de ellos. Y aquí es lo que tenemos en esta parte, en este pasaje. La primera cosa que tenemos es que cuando ellos fueron sueltos de la cárcel, la primera cosa que hicieron fue venir y contarles a quiénes. Bueno, a los suyos. ¿Y quiénes eran los suyos? Los demás compañeros, los demás creyentes, los demás apóstoles. Pudieron contarles todo lo que pasaba. Ahora bien, ya nos damos cuenta de la oración, cómo ellos elevaron una oración para pedir por algo especial. Lo que me parece interesante acá en esta oración es que no piden porque Dios los libre de la situación. Piden que Dios extienda su mano, haga sanidades y prodigios en el nombre de su santo Hijo Jesús. Y luego dice: y que los siervos del Señor hablen con denuedo la palabra. Así que tenemos la esencia de la oración.
ya sabemos cuál es el resultado. Entonces veamos, ¿qué pasaba con ellos en la parte de comunión? Bueno, vamos a decir que estaban convencidos de la inutilidad de la rebeldía humana. Ellos estaban convencidos de eso. Sabían que de nada iba a servir la rebeldía de aquellos que estaban combatiendo contra ellos. Estaban convencidos de la inutilidad de la rebeldía humana. Pero también estaban convencidos de estaban convencidos del poder de Dios. En verdad fue lo primero. Estaban convencidos del poder de Dios. Es decir, ellos sabían lo que estaba pasando, pero sabían que el poder de Dios estaría por encima de todo lo que les estaba ocurriendo. Ellos estaban confiados en esto, pero estaban confiados en la rebeldía, convencidos de la inutilidad de la rebeldía humana. Nadie ignoraba todo lo que estaba pasando. Nadie ignoraba lo que estaba pasando allí. Pero los discípulos en cierta forma lo despreciaron y por eso asumieron una actitud diferente. Pero también ellos trajeron a la memoria el recuerdo de Cristo. Los apóstoles recién habían presenciado el ascenso de Cristo al cielo. Sabían que Él había disuelto los lazos de la muerte. Sabían de todos sus milagros. Sabían de todo aquello que el Señor había hecho. Y estaban, en vista de ese convencimiento, ellos trajeron a la memoria estas cosas. Otra cosa más, ellos oraron para que Dios les diera valor. No pidieron otra cosa, no pidieron nada como que aplacara la persecución, sino más bien pidieron que Dios les diera valor. Y lo que sabemos es que cuando el lugar en que estaban congregados, ahí tembló. Ahora, ¿para qué tembló? Bueno, tembló para que la fe de ellos se fortaleciera. Es curioso, ¿no? El temblor siempre produce cierto susto. El temblor desestabiliza, pero aquí en este caso, el temblor sirvió para mostrar que sí, el Espíritu Santo está aquí. Entonces tembló para que la fe de ellos se fortaleciera. Y también veamos esta parte. El resultado fue el don del Espíritu Santo. Dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Pero miren esa parte. Me parece interesante volver a ver la comunión. La comunión. Hace 8 días hablamos un poquito de la comunión. Y yo quisiera seguir hablando de la comunión. Porque si algo caracteriza a los creyentes es precisamente la comunión. Y creo que en esta contingencia mundial lo que añoramos es cuando nos podíamos reunir físicamente, cuando nos podíamos saludar, cuando tomábamos agua aromática. Pero vamos a ver, ¿en qué otras cosas se manifiesta la comunión? Yo quiero que ahora sí los hermanos comiencen a compartir un poquito sobre estas cosas de la comunión. ¿En qué otras situaciones se puede manifestar la comunión de los creyentes? A ver.
Bueno, acá me es más complicado porque no veo ni la silueta de ustedes. Yo. Pues yo creo que orando unos por otros, llamándonos, estar como pendientes de cómo están los demás hermanos y cómo les va en su día a día. Creo que es una forma bonita de tener comunión y pues orando también, así como lo hacemos unos por otros. Muy bien, hermana, alguien más, ya por lo menos se rompió el silencio. Vamos a ver. Sí. Pues cuando alguien está enfermo, entonces también hay esa comunión, porque uno puede llamar o, o de pronto orar también por ella, ambas cosas, llamar y orar por ella. O si está feliz, pues también compartir esa felicidad. Claro, es interesante, la comunión se mueve en diferentes direcciones. Bueno, ¿quién más? Ahora, entonces quiero hacer una pregunta. ¿Qué es lo que más, o sea, qué es lo que más hace difícil cultivar la comunión? De pronto, en su experiencia, ¿qué es lo que más qué es lo que más hace difícil, de pronto para usted o en forma general, qué es lo que más hace difícil cultivar la comunión? Pues si estamos distanciados, o sea, no tenemos esa unidad o esa fidelidad en el templo, no creo que haya esa comunión. Tiene que haber eso, esa fidelidad, esa estarnos reuniendo para que haya la comunión. Bueno, vamos a ver. ¿Qué es lo que más le hace difícil la comunión? Bueno, yo tengo una amiga con quien estudié y entonces ella asiste a otra iglesia y le pregunto, ¿y usted conoce a tal persona? De solo yo no conozco a nadie. Yo apenas voy a lo que voy y medio saludo y me voy. Yo prefiero evitar chismes. Exactamente eso, la actitud que haya en la persona hace si hay la comunión con los demás o no. O sea, si se da a la gente, si se da a los hermanos, si de verdad, o sea, como que sí tiene esa solidaridad, esa sociabilidad. Porque si no, como ella, por ejemplo, cerrado uno apenas entra y medio mira y sale y tal vez. Entonces, pues no hay esa comunión. Ajá. Muy bien, ¿quién más? A ver. Yo sé que ustedes no son tan tímidos como parecen. Aquí el tímido soy yo. El pastor. Yo creo también el chisme y la murmuración se separan mucho. Yo creo que hay como que disponer más el corazón de cada uno de nosotros para poder estar pendiente de las otras personas, ¿sí? Y orarle a Dios también para que nos dé esa comunión que creo que todos necesitamos, saber que nos necesitamos unos a otros y que somos creyentes, además es una gran bendición. Entonces eso es lo que la gente vea nuestra comunión. Creo que eso es un buen testimonio para la persona no creyente. Entonces es como sí pedirle a Dios que disponga nuestros corazones para así aún no nos estemos reuniendo, como estar más pendientes los unos de los otros. Muy bien, ¿qué más? A ver, muy bien. Ahora, tengo una pregunta así medio casual. ¿Será que es
muy difícil mantener la comunión ahí con la virtualidad. O sea que es muy difícil mantener la comunión con la virtualidad. No es difícil porque de todas maneras las vemos o los vemos a los hermanos en pantalla, nos saludamos. Otra cosa fuera que definitivamente no se vieran, no se oyeran, ahí sí, pero también hay comunión virtualmente. Ajá. Muy bien. ¿Quiénes estamos conectados en pantalla? A ver. Diana, los hermanos Carrillo, familia Rodríguez, pastor y hermana Florio. Muy bien. Ahí. Muy bien, entonces todavía nos faltan quienes pudieran compartir con nosotros. ¿Será que no se puede tener comunión con la virtualidad? Pues ahí es como dependiendo del estado de la persona, si quiere conectarse o prefiere otras cosas o tiene que hacer otras cosas, en fin, de pronto es eso. Ajá. Muy bien. Entonces, ¿qué les parece esta frase que les leí de Matthew Henry? Se las voy a leer de nuevo. Los seguidores de Cristo andan en mejor forma cuando van en compañía, siempre y cuando la compañía sea la de otro como ellos. Pues yo estaba pensando que lo que es la pregunta anterior, no esta, sino la anterior, pues aún sin la pandemia estamos en un mundo virtualizado, entonces realmente el hecho de que estemos usando estos medios o algo así no es algo totalmente nuevo, porque todos tenemos WhatsApp, todos tenemos correo, todos tenemos Facebook, o bueno, la mayoría. Entonces, o sea, no estamos viviendo algo novísimo, es algo que ya conocemos. Entonces, pues la comunión la comunión virtual se puede llevar de diferentes maneras, como no solo el conectarnos a los cultos, sino, no sé, por ejemplo, la hermana Pepita va a hacer una torta y la hermana Ruperta quiere aprender a hacer esa torta. Entonces la hermana Pepita hace una videollamada con Ruperta y hacen juntas la torta. O no sé, Pepito Pérez va a ver una película, entonces hacen una videollamada o algo así y ven la película juntos. Entonces son cosas, o sea, el hecho de que no podamos ir a un lugar físico igual y los dos o las personas que sean, no significa que no se pueden reunir y no pueden hacer cosas. Entonces la virtualidad, la comunión en la virtualidad se puede llevar a cabo de diferentes maneras. Bien, muy bien. Algo tan interesante que me parece a mí que pasa con nosotros y que pues no está pasando en otros lugares. Nosotros podemos abrir las cámaras, podemos saludarnos, reír, se ven las niñas, las bebés que han llegado y de alguna manera se interactúa. Hay otros grupos de otros hermanos que no lo están haciendo así. Apenas si el pastor predica por una de las aplicaciones y nada más. Yo le preguntaba a un pastor amigo, bueno, pero ¿cómo hacen ustedes allá? ¿Qué hacen después del sermón? No, pues después del sermón todos quedan despedidos. Y otros tienen la predicación por Facebook
es bien interesante, pero el problema es que no se ven. Y además no se sabe si de veras hay escucha o no. Algo que me parece interesante que el Señor nos ayudó a nosotros fue esto, ¿no? El hecho de que podamos interactuar, el hecho de que podamos vernos, el hecho de que de alguna manera siempre sabemos un poquito el uno del otro, ¿no es cierto? Y eso ha sido de bendición. ¿Qué es lo importante? A un día, Dios mediante, esta contingencia va a pasar. Y lo que nos queda es el aprendizaje que hayamos hecho respecto de la comunión. ¿Qué será mejor? ¿Continuarla o olvidarnos de ella? No, continuarla, claro. Claro, claro. Porque esa es una de las grandes virtudes de ser iglesia. Es una de las grandes virtudes de ser iglesia. El hecho de que llegamos a ser una gran familia. Miren aquí, por ejemplo, ¿qué fue lo que hicieron? ¿Qué fue lo que hicieron Pedro y Juan después de que fueron sueltos? Cuando los soltaron, ellos inmediatamente corrieron. ¿Y qué fue lo primero que hicieron? Fueron a donde sus hermanos. ¿Y qué más hicieron? Y contaron, porque es que se puede ir y no contar. Es decir, uno puede llegar a la casa de los hermanos y buenos días, ¿cómo les va? Bien. Bueno, ¿y cómo les fue? No, pues bien. Pero ¿cómo los trataron? No, pues bien. Y no contar. Este es uno de los puntos que seguimos aprendiendo. Está en la palabra, pero nosotros siempre tendremos a desconocerlo o a pasarlo por alto, qué sé yo. Aquí, por ejemplo, ellos fueron y contaron a los suyos. Contaron. ¿Qué contaron? Contaron. Los habían amenazado. Eso, hermano, que los habían amenazado. A ver, hermano, supongamos que usted es Pedro. Usted sale de la cárcel, usted es Pedro. Yo soy uno de los creyentes de la iglesia primitiva. Usted me va a contar todo lo que les hicieron para que después oremos. A ver, pues, hermano Pedro. Por el milagro que hicimos, nos echaron a la cárcel y nos amenazaron de que no volviéramos a predicar acerca de Cristo. Entonces, venimos a contarle a ver qué hacemos, hermanos, porque estamos preocupados junto con Juan. Entonces, queríamos contarle a la iglesia lo que ha sucedido. Estamos muy agradecidos con Dios porque nos dio la oportunidad de hacer este milagro, de predicar el evangelio. Se convirtieron a más de 5,000 personas. Estuvimos en la cárcel y como no tuvieron de por qué acusarnos, entonces nos soltaron. Muy bien, hermano, muy bien. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a orar, ¿no es cierto? Así que ahí cumple, después dice, alzaron unánimes la voz y oraron. Bien interesante, ¿no? Amén. Eso, ahí podemos decir amén. Mis hermanos, es tan interesante poder eso porque a veces no lo hacemos. Santiago nos habla de eso también y a veces no lo hacemos por A, B o C, porque no queremos que se sepa, porque no, ¿qué tal que los hermanos se molesten? En fin, bueno. Pero qué interesante, hermanos, esta parte de la comunión. Lo importante es tener la confianza en que la comunión es importante. Tener esa confianza de que la comunión
es importante. Y eso me lleva a modificar mis patrones. Si yo, por ejemplo, llegué a la iglesia diciendo, yo no le cuento a nadie nada porque eso igual nadie se preocupa por mí, eso igual a nadie le importa lo que me está pasando, en fin. Entonces comienzo a modificar esos patrones que yo traigo de mi vida anterior. Entonces quiero repetirles estos puntos que yo encontré, que yo saqué de lo que pasaba con los hermanos respecto de su situación. Primero, estaban convencidos del poder de Dios. Es una parte bien interesante. Los hermanos allá estaban convencidos del poder de Dios. Ellos sabían que el Señor estaba por encima de todo. Después, estaban convencidos de la inutilidad de la rebeldía humana. Es decir, estos señores se ponen bravos, pero no les va a servir de nada, igual el mensaje va a seguir siendo predicado, no importa. Luego, también ellos trajeron a la memoria el recuerdo de Cristo. Cristo se levantó de la tumba, ya para entonces el Señor estaba sentado a la diestra del Padre. Y eso les motivó a ellos. Traer a la memoria, es tan importante eso, ¿no? No olvidar, traer a la memoria. Y luego, pues, oraron para que Dios les diera valor. Oraron para que Dios les diera valor. Es tan importante, tan sencillo como la oración. En estos momentos, científicos se ocupan de estudiar la oración. Ustedes ya van a encontrar que en algunos consultorios, de pronto el facultativo pregunta de usted reza, ora o medita, porque están estudiando esta parte de la oración. Y lo que hasta aquí se concluye es que los que oran, ellos dicen que los que oran, rezan o meditan, llevan mejor las cargas de la vida. Eso es lo que ellos concluyen. Y también otra cosa interesante, ¿cuál fue el resultado? Después de que los hermanos oraron, ¿cuál fue el resultado? ¿Cuál fue el resultado de esto? Les ayudo con el versículo 31. El Espíritu Santo, fueron llenos del Espíritu Santo. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con denuedo la palabra de Dios, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Muy bien, entonces tenemos las respuestas, ¿no? Ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Ellos hablaron con denuedo la palabra de Dios, o sea, con confianza. La palabra fue lo que pidieron, ¿no? Entonces Dios siempre nos responde. Así que, bueno, esta es una especie de conversatorio. ¿Alguien más quiere compartir antes de concluir? Pues como en el versículo 29 se pidió, se oró por esas tres solicitudes, que era solicitando la protección divina, y que el Señor les dio esa protección a pesar de las amenazas. En segundo lugar, ellos se sintieron privilegiados por ser usados por Dios para dar testimonio del poder de Dios. Y en tercer lugar fue que ellos pidieron solicitud para que el poder de Dios y bajo la poder tanto ellos pudieran predicar, porque estaban que se predicaban. Y así encontramos nosotros que
nosotros los humanos también tenemos, los creyentes también podemos sentir esa petición para que use, para que Dios nos dé las palabras de vida, para que nosotros a otra persona, a la que sea del poder de Dios, y como iglesia sintamos las oraciones de los hermanos, y por eso era que quería aplicar sobre que Dios les dé esas palabras de vida al pastor. Todo esto que usted está diciendo, pastor, nos alegra mucho porque nos motiva a estar en mejor comunión, mejor santidad, en mejor obediencia, en mejor compromiso, y ese poder de Dios para que nosotros seamos esos voceros. Si siente compasión por tus amigos, entonces hablan desde tu Señor. Muy extendido. Ay. Se le cerró el micrófono, hermano. Se le cerró el micrófono. ¿No me oyó? No, señor. ¿No me oyó lo que dije? No, señor. Lo último Se perdió. Lo último que por eso es que oramos a la iglesia del pastor para que nos siga dando esas bondades, esas bendiciones, esos ánimos, esos desafíos, y otros, como dice el coro, si sientes compasión por tus amigos, entonces háblales de tu Señor. Entonces cada hermano en el sitio donde esté, testifique a los hermanos, a los amigos, invite para que seamos nosotros esos voceros que Dios quiere usar, porque anhelamos y deseamos tener una iglesia para el año 36, que es la más grande de la sabana. Entonces tenemos que comenzar desde ya. Señor les bendiga, pastor. Amén, hermano. Hermano, me parece que hubo un invitado para la mañana. Escuché eso, que hubo alguien que se conectó. Sí, pastor, un chico que un día iba pues, montando en cicla y paré a prestarle la bomba y le prediqué el evangelio, y me llamó, y hoy estuvo en el sermón y volvió. Se fue cuando fui a hablar, ya se había ido, pero le mandé un mensaje, entonces no pude hablar con él. Muy bien, pues vamos a orar. Se llama Delio Fuentes. Delio Fuentes. Muy bien, vamos a pensar en esta persona, y me alegro mucho que hubo un invitado para esta mañana. Muy bien, hermanos, entonces ahora sí quiero preguntar de nuevo, ¿será que podemos cultivar nuestra comunión en esta virtualidad? O sea, a pesar de que todavía no vamos todos al templo, ¿será que podemos continuar con será que podemos cultivar nuestra comunión? Sí, señor. Sí, se puede. Yo considero que sí, pastor. De hecho, hemos tenido una comunión a nivel latinoamericano, las mujeres, y yo sé que aunque no hemos dicho, oren los hombres, ha habido hombres cerca y se han dado cuenta cómo podemos estar unidos y tener una comunión a grandes niveles. Pues con mucha más razón la podemos seguir cultivando aquí internamente en la iglesia. Sí, muy bien. Yo creo que ¿cómo se llama eso? El comentario que hizo Juliet me parece muy interesante. Con el ejemplo y todo, ¿no? Con la torta, con la película, con todo esto que Juliet comentó, me parece muy puesto en razón, muy interesante, que podemos así mantener la comunión. De esa manera nos fortalecemos nosotros,
pero también los que nos ven, los que saben de nosotros, ellos también, aunque no lo digan como nosotros, pero ellos llegan a alabar a Dios. Y de esa forma vamos mejor cuando vamos en compañía. Estamos mejor. Vuelvo a leerles este texto del hermano Matthew Henry. Los seguidores de Cristo andan en mejor forma cuando van en compañía, siempre y cuando la compañía sea como la de otro de ellos. Así que, mis hermanos, cultivemos esa comunión. Estos días sirven para fortalecernos. Y cuando ya la contingencia mundial vaya pasando y el señor COVID-19 nos deje, por supuesto que la vida va a ser un poco diferente. El mundo digital llegó para quedarse y hay mucha cosa que se hará por internet, pero podemos mantener esa comunión y podemos estar fortalecidos los unos por los otros. Así que, mis hermanos, que Dios les bendiga, que Dios bendiga ricamente y que sigamos disfrutando juntos de esta comunión. Pues oremos dando gracias a Dios por este mensaje que el pastor nos ha compartido, hermano Víctor. Oremos. Padre, es un privilegio estar en su presencia y en esta tarde estamos muy agradecidos por el pastor, por el mensaje que nos ha traído, por la invitación al exponer su palabra, la importancia de tener una comunión, esa dependencia con el Señor. Ayúdanos a estar fortalecidos en el hombre interior por su espíritu y estemos atentos y dispuestos, Señor, para que el pueblo de Dios brille donde esté y haya esa preciosa comunión unos con otros. Y así la iglesia vaya creciendo en gracia y en conocimiento de la verdad. Bendice a cada hermano que estaba escuchando en esta tarde y ayúdanos, Señor, a hacer que de esa forma virtual la iglesia se extienda. En el nombre de Cristo le pido que nos acompañe, nos bendiga y siga utilizando al pastor, a su familia y bendice a cada uno de nosotros, porque en Cristo lo pedimos. Amén. Amén. Y vamos a cantar, entonces ya estamos confiados en esa comunión que el Señor nos ha dado para estar siempre juntos a través de todos los medios. Trajeron a la memoria esos recuerdos y esos recuerdos que tenemos de cada mensaje nos llevarán a contar a otros el mensaje de salvación. Cristo es mío. El amor de Dios, Él me ha dado. Gloria a Cristo por su amor. Mío, 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 sea Él, es verdad, paz y felicidad. Cristo es mío, 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 gloria sea Él, mío por la eternidad. Él ha puesto la voz de mío, 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 paz y felicidad.
mi amor, yo lo siento en mí, yo lo siento en mí, y a él yo quiero siempre serle fiel y seguirle solo a él. Cristo es mío, 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 gloria sea él, él me ha dado paz y felicidad. Cristo es mío, 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 gloria sea él, mío por la eternidad. Él me guarda siempre, me sostiene fiel, porque soy de él, porque soy de él. Quiero yo también ser muy brillante luz cuando voy a mi Jesús. Cristo es mío, 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 gloria sea él, él me ha dado paz y felicidad. Cristo es mío, 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 gloria sea él, mío por la eternidad. Cristo es mío, 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 gloria sea él. Él me ha dado paz y felicidad. Cristo es mío, 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 gloria sea él, mío por la eternidad. Eso es lo que a nosotros nos llena cada día más, de esa paz que él nos da, porque lo hacemos